Bueno, ahí ya estamos grabando. Si esperamos que entren todos los chicos, 2 minutitos y ahí ya seguimos. ¿Cuántos éramos? No sé si Germán viste cuántos éramos o cuántos estábamos, algunos de los chicos que haya visto. ¿Cuántos participantes estábamos? 33 o 35 por ahí éramos. Bien, bien, bueno, pues cuando llegamos ahí a 33, 35 ya proseguimos. Por favor, no olviden desconectar sus micrófonos. Si alguien quiere escribir, por favor, en el chat. Bueno, ahí seguimos. Entonces, lo que estamos es buscando es la obtención del KC, o sea, el módulo de reacción combinado. Recuerdo que teníamos un suelo A6 con un CBR 3%. Habíamos dicho que el método no es sensible, o sea, no tiene mucha significancia tener una alta presión en la obtención del módulo K. Como consecuencia, buscamos datos más conocidos, o sea, valores de CBR, y a partir de ahí correlaciono con tablas que están en el manual que ustedes tienen del instrumento Portland, correlacionamos. Para un CBR del 3%, obtengo un módulo de reacción de la subrasante de 2,7. Esta es la tabla que tenemos aquí. Esta tabla está en el manual, insisto, y es la misma que estaba en la filmina anterior, ampliada. Fíjense que teníamos un CBR de 3%, subimos con CBR de 3 y leemos en la correspondiente escala de módulo de reacción de la subrasante, fíjense que aproximadamente 2,7. ¿no? ¿Vieron eso, no? ¿Está claro este tema? Entonces el módulo de reacción K de la subrasante es de 2,7. Luego, fíjense que vamos a trabajar con dos capas de base, que una la vamos a denominar subbase y a la siguiente base. Similar a lo que veíamos aquí. O sea, una subrasante, una base inferior, que acá se la denomina subbase, y una base. Entonces, subbase. En estos casos resulta conveniente incorporar la justificación por qué una capa de subbase que permitirá mejorar la condición de apoyo, o sea, incorpora un mejor material, ¿no es cierto? Un suelo seleccionado, por ejemplo. Controlar mejor los cambios volumétricos, si el suelo es bueno, vale la pena aclarar esto. Conformar una plataforma de trabajo, bueno, es relativo, si el material no es tratado, esto es relativo, pero bueno, siempre mejoramos el apoyo y las condiciones de apoyo para nuestro paquete estructural de pavimento rígido. Y esto se determina mediante tablas. Esta es una tabla que está, fíjense, con valores en kilos sobre centímetro cúbico, que es una unidad, ¿no es cierto?, válida para este módulo K, digamos. Recordemos que tiene las mismas unidades que el coeficiente de balasto. Bueno, ¿y cómo se usa esta tabla? Que son las mismas que ustedes tienen en el manual, solamente que en el manual creo que está en megapascales por metro, si no me equivoco. Bueno, por ahí son unidades, si quiere, un poco más familiares. Módulo K de la subrasante era 2,7, entonces tendré que interpolar entre estos dos valores, entre estos dos renglones, entre estas dos filas, 2,7, y el espesor de mi subbase es de 200 milímetros. Tendré que interpolar entre estas dos columnas, que son las que tiene la tabla, que estas son las tablas originales del método PSA, solamente que están llevadas a valores de unidades del sistema internacional, digamos. Las unidades del método PSA original están en unidades inglesas.
Fíjense que 200 milímetros, hago la doble interpolación y obtengo un valor K combinado ya de subrasante y subbase, o sea, ya a nivel de apoyo sobre la subbase de 3,9. ¿Se entiende, no? O sea, yo tengo ese valor combinado acá, a este nivel. ¿Eh? A este nivel, sobre la base inferior. ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguimos? Bueno, aquí un poquito lo que les decía. Una de las evoluciones de las pocas evoluciones que tuvo este método es la evolución del análisis de los distintos materiales componentes de las capas inferiores de los pavimentos rígidos. Fíjense que estos son valores de K fíjense que acá están los módulos K de la subrasante, espesor de la subbase y base con módulos, fíjense con módulos, estos son para bases no tratadas, materiales no tratados, suelo seleccionados aquí. Pero aquí ya interviene el concepto de módulo, módulo de elasticidad de ese material entre 100 y 500 megapascales. Esto está en megapascales por metro. Fíjense que, bueno, para distintos espesores, los distintos valores, que varían en un rango, ya están establecidos según sean 100 a 500 megapascales. En la parte intermedia tenemos las bases tratadas con asfaltos, y en la parte inferior las bases tratadas con cementos o de hormigón pobre. El de hormigón pobre será las de más alto módulo, podemos considerar a la de más alto módulo, se habla de 13.800 megapascales. Esto es lo que les decía. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos ahora finalmente a obtener el K combinado que nos interesa a nivel de apoyo de los. Ahora ya considerando la base, que es la última capa antes de la losa de pavimento rígido. Yo tenía como dato el nuevo K combinado, ¿no es cierto?, sobre lo que está apoyando la base. Recuerden que el dato era de 3,9. 3,9. Esta es la tabla ya para materiales tratados con cemento. Su uso es obligatorio para tránsito pesado mayor de 100 a 200 vehículos por día. Yo estoy con un tránsito importante, como veíamos, que era de 6.500 vehículos por día con 40% de vehículos pesados. Más de 2.500 vehículos pesados por día. O sea, es obligatorio el uso, porque tengo más de 100 a 200 vehículos pesados por día, que más de 2.500 aproximadamente, es obligatorio el uso de una base. 2.600, bien. Es obligatorio el uso de una base cementada. Es el uso de una base granular cementada de 15 centímetros de espesor. Una recomendación aquí es importante no superar los 15 centímetros de espesor para las bases sobre las que apoya el pavimento rígido. Esa es una recomendación que está manejando la gente del IMADE de Rosario. Y bueno, mediante las tablas, que son las tablas que están en el PCA, insisto, esta tabla fue transformada en las unidades originales a kilos por centímetro cúbico. Tenemos 3,9, tendremos que interpolar entre la segunda y tercer fila de K de la subrasante. En este caso mi subrasante ya es mi K combinado, subrasante, base inferior o subbase. Esa es la forma, es ir combinando y ascendiendo a medida que voy ¿no es cierto?, teniendo las distintas bases. El espesor de 150 tendré que interpolar entre estos dos valores y bueno, finalmente obtengo un K combinado de subrasante, subbase y base de 13,8, que es el que voy a usar para el diseño. Si se entendió, seguimos. ¿O hay alguna pregunta, chicos? Es una cuestión de ir, en función de los materiales que voy disponiendo, ir haciendo el uso de las tablas, interpolando si es necesario o leyendo directamente.
hasta obtener finalmente el K combinado sobre lo que está apoyando mi losa de hormigón. Alberto, Sí, te consulto rápido. Ahí sí, en no hay esta problema. tabla donde sacamos el K combinado, Sí, está en función del tránsito pesado, ¿no es cierto? no, no. Esta tabla solamente está en función. O sea, El vamos a, espesor de la base mira, granular. el espesor de la base. ¿Está bien? No, no, o sea, Sí. acá no interviene el tránsito, a eso voy, ¿eh? ¿Entendés? O sea, Ah, solamente depende sobre lo que está debajo, que es la elasticidad, y del módulo de elasticidad. módulo de elasticidad de los materiales, Sí, que ahí está. esta es un poquito más evolucionada, ¿no? Si vamos a la, vamos un poquito atrás porque me interesa que quede claro este tema. Eso es una evolución, como les decía, del método. Estoy yendo un poquito para atrás. Fíjense que estas son las tablas originales del método PCA. Llevadas a unidades del sistema métrico, sistema internacional. Fíjense que es lo mismo, es la misma que la otra tabla. Con K de subrasante, o sea, K lo que está debajo, de 20, 40, 60, 80. O sea, depende de lo que está, sobre el K de lo que está apoyado, y el espesor de mi capa. Y a partir de ahí yo leo acá adentro cuál va a ser el K, compuesto o combinado. Por ejemplo, materiales no tratados. Es decir, yo pongo un material no tratado, un suelo seleccionado, que está apoyado sobre un K de subrasante de 40. Estoy acá en 40, voy en esta fila. Y mi espesor de mi capa de suelo seleccionado es de 150 milímetros, tendré un K combinado de 49, de 49 megapascales por metro, que va a ser mi K de diseño. ¿Se entiende? La tabla depende solamente del K sobre lo que está apoyado la capa que estoy analizando y el espesor, ¿no es cierto?, de la capa en cuestión de análisis. ¿Se aclaró el tema? Sí, sí. Estas Sí. tablas, insisto, que es un poco la evolución del método, solamente tienen en cuenta si yo sé qué módulo tiene esa capa que yo voy a usar como base, poder hilar un poquito más finito, que tampoco tiene mucho sentido, como ya hablábamos, porque el método no es muy sensible a estas variaciones de módulo K, digamos, no tiene mucha sensibilidad a eso. Por lo cual, algo que ya hablamos en clases pasadas, no se justifica hacer bases altamente resistentes, ¿no es cierto?, con altos valores, porque lo que uno invierte en eso no se justifica en la reducción de espesor de hormigón, ¿no es cierto?, que es lo más caro en un pavimento rígido. Profe, una Sí, pregunta. sí, Vio que acá ya tenemos, o sea, ya nos da de datos los espesores de base y subbase. sí. Eh, pero estos espesores, ¿cómo se sacan? Porque vio que, por ejemplo, para pavimento Sí, flexible entramos claro. con el A sub I y vamos No, no, jugando no, con esos acá, valores. acá generalmente, bueno, en lo que son, no conviene tener, eso ya viene del viejo método ya del año 66, el método PCA, no conviene tener valores muy altos, digamos, de capa. Se hablaba de procesos de consolidación de las capas, o sea, que terminaban consolidando, o sea, pequeños asentamientos y demás. Se recomienda no tener mayores valores a 105, o sea, 15 centímetros, digamos. Y de la capa de base, de la capa de material tratado, que debe ser un hormigón poro, un suelo cemento, insisto, acá no usamos el concreto asfáltico, y de las otras capas inferiores tampoco conviene, desde mi punto de vista, espesores mayores a 15 centímetros. Acá, por eso, es importante tomar hasta 15 centímetros como espesor máximo y a partir de ahí determinar simplemente el módulo K. O sea, a partir de ahí voy obteniendo, de acuerdo como hemos visto en el ejemplo que hemos visto recién, sumando los qué módulo tiene cada una de las capas hasta llegar a mi módulo K combinado. O sea, simplemente eso. Acá la única por ahí condición es no superar los 15 centímetros por esa cuestión que les comento, que era una recomendación ya del PCA anterior, digamos, del año 66. Y sigue siendo una recomendación, evidentemente.
No sé si te quedó claro. Es simplemente eso. Y la recomendación más importante por ahí, que la vamos a ver por ahí cuando vamos a método constructivo, es si vamos a hacer, por ejemplo, con tecnología de alto rendimiento, sí por ahí conviene interponer una base de alta resistencia, pero por la máquina, sobre todo, de por ahí un hormigón pobre, por ejemplo. ¿eh? Con un suelo cemento, o un estabilizador anular con cemento, por ejemplo. Pero simplemente eso, digamos. Eh, Recordemos que estamos con un pavimento rígido en donde las tensiones que soporta las distribuye en una amplia superficie y transmite muy bajas presiones de contacto a lo que está debajo, por lo cual no se necesita altas resistencias a lo que está debajo. Solamente que sea uniforme, es muy importante la uniformidad y homogeneidad de la base, y todo lo demás son consideraciones por el tema del bombeo, del, de los procesos constructivos, básicamente. ¿eh? Por ahí está la cosa, no por otras cuestiones. Inclusive el método no Profe, es sensible como le decía, a altos valores de K o jugar con esas cuestiones. Sí, entonces se puede decir que esto de las bases y las subbases es más un apoyo que algo estructural como en pavimentos flexibles. O sea, claro, claro, sí, estructural sería no, más la totalmente, losa. totalmente. Ayuda, ¿no es cierto? Como hemos visto, hemos visto todo el análisis, ayuda, tiene su importancia, pero en un pavimento rígido no es la idea una cosa muy rígida debajo, no es esa la idea, pero, o sea, tiene otras consideraciones, insisto, del tipo constructivo, otras consideraciones que sí son plenamente justificadas, el tema del bombeo, buscar drenes, también otras cuestiones, bases drenantes por ahí, pero no más que eso y que no tiene una implicancia directa en el cálculo de espesores. Insisto, y como una aclaración aparte, el análisis de un pavimento rígido implica una simultaneidad de factores que estamos viendo, cada uno de ellos, como vemos recién, el hormigón, qué tipo de juntas, las bases, pero para cuestiones constructivas y otras, del tema de erosión, pero no específicamente para esto, para altos valores de K que incidan en la disminución de espesores. ¿Está claro? ¿Seguimos? ¿Pregunto? ¿O alguna pregunta? Sí, gracias. Seguimos con resistencia del hormigón. Bueno, el hormigón lo que me interesa es el módulo de rotura. Hemos visto la fórmula que me correlaciona la resistencia media a compresión con el módulo de rotura, que era un K, que depende si usamos agregados triturados, que vale 0,8, o agregados redondeados, vale 0,7, por la raíz de la tensión media del hormigón en megapascales. La resistencia mínima de un hormigón, 30 megapascales son H30, resistencia mínima, resistencia característica mínima, con una coeficiente de variabilidad del 10%, un R del 90%, aplicamos la fórmula, esta es la fórmula que tenemos en el SOC, que es la tensión media es el sigma prima BK, bueno, 1, no hace falta entrar en esto, o sea, es cuestión estadística. Para un H30, yo tengo una tensión media, el hormigón tiene que estar de media del orden de los 34 megapascales. Para un H30 que habíamos visto, si recuerdan esa tabla, que es más o menos el hormigón mínimo, o sea, el hormigón para pavimentos rígidos varía en cuanto a resistencia a compresión, resistencia característica a compresión, varía entre un H30 y un H35. Ese es el orden de variación aproximadamente de un hormigón para pavimentos rígidos. Para un H30, que estamos analizando aquí, estamos analizando la resistencia del hormigón. La resistencia media del H30 es aproximadamente 34 megapascales, en el orden de los 34 megapascales. Fíjense que esto aplicando la fórmula que me correlaciona resistencia a compresión con el módulo de rotura me da un módulo de rotura de 4,7 megapascales.
Es por ahí interesante, es un valor interesante, por ahí lograble, por ahí las consideraciones que he oído últimamente es que sería lograble. Es un tema interesante a estudiar o investigar en nuestra zona, pero es interesante, insisto, por ahí, para asegurar esta cuestión, por ahí especificar, por ejemplo, un 4,5 megapascales, que es un valor perfectamente lograble en nuestra zona. Insisto, las últimas consideraciones sobre esto es que debería ser perfectamente lograble este valor. Solamente habría que estudiar bien la curva granulométrica del hormigón, sobre todo, ¿no es cierto? Y el tema de la relación agua-cemento y cómo se maneja los aditivos plastificantes, sobre todo. Estamos teniendo esos datos, ¿no? Tenemos el case combinado, el tipo del hormigón, vamos a usar un H30. Fíjense que con un H30 yo puedo elegir para el diseño un módulo de ruptura de 4,7. Por ahí, bueno, elijo un poco menos, 4,5, un valor entre 4,5 y 4,7. Recuerden que una de las tablas, volvamos un poquito atrás porque quiero repasarla, porque está al principio de este Power, de esta presentación, cuáles eran los valores recomendados. Para autopistas, rutas, está en el orden de los 48 kilos por centímetro cuadrado el módulo R regulado. Para zonas industriales o zonas urbanas principales está en el orden de 45, vean. Esto es lo que recomienda AASHTO para módulos de ruptura. Por ahí está la cosa, digamos. Nos comentaban que hay valores de ruptura especificados en Europa, en Francia, mucho más alto que esto que estamos hablando, ¿no? Mucho más alto que 5 megapascales en valores, en proyectos nuevos de Europa, pero bueno, para nuestra zona, para nuestra realidad, está bien considerar 4,5 y 4,7, yo estoy seguro que me va a dar y podrían dar. Y bueno, entonces entramos ahora al tránsito. Y aquí, bueno, quiero hacer todas las consideraciones para que tengamos todos los elementos necesarios una vez que usemos el Excel de diseño. Fíjense que los datos son el TMDA, tengo que tener el TMDA, estoy analizando una ruta, un camino, debo tener el TMDA. Debo tener el porcentaje de vehículos pesados, que era uno de los datos que recién veíamos cuando veíamos el ejemplo, como estaba planteado. La distribución por sentido, vamos a ver, estamos analizando un tramo de la Ruta Nacional 2, acá en Corrientes, entre Capital y Saladas, es una ruta de un carril por sentido, o sea, la distribución del tránsito es 50-50. Quiere decir que, ¿qué es lo que conviene adoptar, dicho sea de paso? En la mayoría de las veces, salvo que uno tenga específicamente que haya alguna distribución diferente del tránsito. Conviene adoptar 50%, o sea, coeficiente de 0,5. Después tenemos la distribución del tránsito por carril. O sea, eso ya es en el caso a partir de autovías o autopistas, en donde nosotros diseñamos para un carril, para el carril de diseño. Y en ese caso, como el tránsito generalmente, en el caso de autovías, por ejemplo acá la Nicolás Avellaneda, el tránsito pesado va por el carril derecho. A eso se refiere con la distribución por carril. Ya vamos a ver la elección del coeficiente de distribución por carril. El factor de proyección, el que propone la PCA, que es el que considera el Excel de diseño que vamos a usar, factor de proyección es, o sea, cuánto va a crecer mi tránsito, ¿no es cierto?, en la vida, en el periodo de diseño, en la vida útil que estoy considerando yo, en el periodo de diseño en realidad, es 1 más i elevado al periodo de diseño dividido 2, siendo i la tasa de crecimiento a adoptar, valor lógico, yo digo máximo, es considerar un 2% de crecimiento porque estamos hablando de tasa de crecimiento de vehículos pesados. Les recuerdo que analizamos vehículos pesados en el método PCA.
Y el periodo de diseño que estamos hablando, que para el ejemplo, como recién se planteaba, era de 25 años. Y después necesito el espectro de cargas. O sea, cuáles son las cargas, cuántos ejes tenemos cada 1000 vehículos pesados, que vamos a ver a continuación. La distribución del tránsito por sentido y por carril, que era lo que hablábamos. Distribución por sentido en vías bidireccionales usualmente se reparte 50-50, pero es igualmente una condición que hay que verificar. Se recomienda, insisto, tomar 50 y 50, coeficiente de distribución por sentido, entonces 0,5. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y la distribución por carril, el factor de distribución por carril, la distribución del tránsito pesado en el carril de diseño, insisto, yo diseño para un carril de diseño, que es el donde van a circular los vehículos pesados, por ejemplo, si estuviera diseñando la autovía Nicolás Avellaneda, será el carril derecho. Fíjense que se puede estimar, por ejemplo, esta es una tabla que da la PCA, que en función del TMDA en una dirección, y si fuesen dos carriles en una dirección, como es la Nicolás Avellaneda, fíjense que quiere decir que para un TMDA del orden de, en miles, del orden de 5.000 para arriba son los tránsitos importantes de TMDA con 20% de vehículos pesados, o sea, más de 1.000, ¿no es cierto?, vehículos pesados. Fíjense que, perdón, acá estamos 2, 3, 4, 5, 6, para el orden de los 7.000, TMA de 7.000, quiere decir que el 84% de los camiones van a circular por el carril derecho. O sea, mi coeficiente de distribución por carril va a ser de 0,84. Donde el 84% de los vehículos pesados va a circular por el carril de diseño, que es el carril por donde circulan los vehículos pesados. Y bueno, el espectro de cargas, que les decía que es un dato que necesitamos, es la configuración de cargas por eje, cada 1000 vehículos pesados. Estas son las distribuciones que propone el método PCA, que yo les decía que por ahí no son representativas, pero los efectos didácticos, por ejemplo, nos sirven para visualizar la cuestión. Fíjense que yo, como les decía, abajo esta propuesta de espectro de carga de la PCA dice: excluye todos los vehículos de 2 ejes y 4, todos los camiones, todos los vehículos de 2 ejes y 4 neumáticos. Todos los vehículos básicamente livianos están excluidos porque no interesan y no se los usa en el método. Y esta es una distribución de carga para calles y caminos cada 1000 ejes, cada 1000 vehículos, para 1000 camiones, digamos, cada 1000 vehículos pesados. O sea, ¿cómo se hace este análisis? Yo analizo 1000 vehículos pesados que pasan por mi sección de estudio, 1000 vehículos pesados, y de esos 1000 vehículos pesados, yo debo analizar, ¿no es cierto?, todos los ejes de esos 1000 vehículos pesados. Vamos acá. Cuando yo digo 1000 vehículos pesados, quiere decir que pasó, qué sé yo, 200 vehículos, capaz esto, porque puede ser más representativo. Yo creo que se entiende este concepto. Por ahí semirremolques, camiones con acoplado, como están acá en la tabla de abajo, semirremolques de distintas configuraciones, o sea, 1000 vehículos pesados de la combinación que en mi sección de estudio, en mi ruta de estudio, van a ser los más usuales, digamos. De esos 1000 vehículos pesados yo debo descomponer, analizar en función de los ejes, que son ejes simples, tándem, o sea, ejes dobles, para que se vea, son los ejes dobles, y los ejes triples de los vehículos pesados con ejes triples. Y, por ejemplo, acá para Major Arterial, que son las vías más importantes, yo tendré
Fíjense que acá está en kips y kilonewton. Para vehículos de 71 kilonewton, más o menos 7.100 kilos aproximadamente, para ejes simples, estamos acá, 57 ejes con esa carga para 1000 vehículos pesados. O sea, cada 1000 vehículos pesados yo descompongo y analizo todos los ejes de esos 1000 vehículos pesados. Después vamos a ver algunas composiciones de esos un poquito más adelante. Profe, sí. ¿puede repetir otra vez la idea, por favor? Sí, cómo no, porque quiero que se entienda esto es importante. Yo analizo en mi tramo de estudio, por ejemplo, si te vamos a traer ruta 12, porque ese va a ser, van a ver ustedes, porque yo hice ese análisis, ruta nacional 12 entre Corrientes y Salada. Tomo una sección de estudio y analizo, debo analizar el TMA, por supuesto, y después analizo los vehículos pesados, 1000 vehículos pesados. Empiezo a contar, 1000, esto lo voy a hacer un poco estadísticamente, lo haré en 2 o 3 días para tener un parámetro representativo, no un solo día, pero bueno, en efectividad, de a 1000 vehículos pesados. Te paré un promedio. Estos datos se pueden sacar en realidad del censo de tránsito a partir de los datos del TMA. Pasan 1000 vehículos pesados, pasará, insisto, 200 camiones así, después 100 así, qué sé yo, con acoplado 50, según sea cómo sea el tránsito típico de nuestra zona, como sea en el camión este con el segundo de acá abajo, de esta última tabla, que es el camión acoplado, es de la cinta azulera de la popularidad de nuestra zona, de la pampa húmeda, básicamente. Hoy hay una tendencia a los semirremolques, por ahí sería, acá no se visualiza mucho, pero este sería el 1112, por ejemplo. Bueno, 1000 vehículos pesados. 1000 vehículos pesados, fíjense que, para ir un poquito más en profundidad del tema, 1000 vehículos pesados, el promedio de ejes, ¿no es cierto?, de todos estos vehículos, 1000 vehículos pesados pasaban, yo conté, ¿no es cierto? El promedio de ejes de cada, haciendo el promedio de esos 1000 vehículos, el promedio de ejes ronda para nuestra zona del orden de 3 y algo. Creo que no llega a 4, depende. ¿Se entiende? El promedio de ejes, o sea, porque pasó un vehículo de 2, pasó un vehículo de 5 ejes, pasó un vehículo de 6 ejes, pasó un vehículo de 3 ejes. ¿Se entiende, no? ¿Se va a entender un poco la idea? Sí, sí, lo sigo, profe. Claro. Entonces, habrán pasado, con esos 1000 vehículos pesados, pasaron 1000 vehículos pesados, insisto, habrán pasado aproximadamente unos 3000 y pico de ejes, 3500, vamos a poner para poner un número, ¿no? 3500 ejes. Y yo de esos 3500 ejes los debo descomponer en, insisto, eje simple, eje tándem y eje triple, que son los que necesito para el método. Acá la propuesta es simple, eje simple y eje tándem, pero el método tiene eje simple, eje tándem y ejes triples. Y deberé de esos vehículos, ¿no es cierto?, tomando una carga, o sea, un rango, más o menos en el orden de los, por ejemplo, 71 kips, ¿cuántos de eje simple para una configuración X o para lo que yo estoy analizando, para el eje simple pasaron con esta carga tantos, con una carga un poco mayor tantos. Por ejemplo, de esos camiones, por ejemplo, el 40% puede pasar descargado, que implica una configuración de carga. El otro 60% pasa, tal vez la mitad con carga legal, un poquito la otra mitad con una sobrecarga, que puede ser poco, mucho. Bueno, esas son, lo ideal es por eso tener un censo de carga y saber exactamente las cargas que pasaron. Si no, ya son suposiciones que uno debe más o menos hacer o inferir. Porque realmente en nuestros caminos, los camiones, hay una tendencia clara, sobre todo en los tramos donde no hay balanzas, a que circulen con cargas mayores a las legales, a las permitidas. Entonces, yo deberé tener, ya tengo la distribución por eje, deberé asignar cargas a esos ejes, ya sea por censo, que es el ideal, así no estoy suponiendo nada, y bueno, en base a eso, hacer mi distribución de cargas, que ya vamos a ver enseguida una vez que entramos al método. Si hasta acá estamos, seguimos.
ya debo ingresar en el cálculo de las repeticiones esperadas en el periodo de diseño, ¿no? ¿Y cómo se hace el cálculo de las repeticiones esperadas de una carga? Alberto, te quedan 4 minutos. Sí. Creo que le puedo decir este concepto y nos volvemos a conectar y ya estamos. Sí, creo que capaz que todo el Rolly le pedimos a Tulio que nos dé unos minutos para poder terminar tranquilo esto, y no sé si te parece, mientras tanto, Rolly. No, mañana nomás, Albertico. Mañana tomate aunque sea media hora o 1 hora para seguir el práctico, porque es forma de parciales. Dale. Bueno, no, pero vamos a llegar al práctico, o sea, nos vamos a volver a unir. Total, estamos 4:30, vamos a tomar un 15 minutos más, por lo menos hasta -10 por ahí, 5 menos 10 más o menos. Y quiero acercarme un poquito más y por lo menos mostrar algunas cosas que por ahí tiene el Excel, sin entrar por ahí en lo específico del diseño, y mañana lo volvemos a repetir. Entonces, cálculo de las repeticiones esperadas en el periodo de diseño. Cantidad de vehículos por día. Vehículos pesados por día es el TMA por el porcentaje de vehículos pesados. ¿Ya? Las repeticiones esperadas de una carga va a ser la cantidad de ejes cada 1000 vehículos pesados, que insisto yo tengo de este tránsito, de una carga, por ejemplo, de 20 kips, 89 kilonewton, voy a obtener para esta distribución, o la distribución que yo haya investigado, 41,82 repeticiones cada 1000 vehículos. A eso se refiere esto. Cantidad de ejes entonces cada 1000 vehículos pesados. Por los vehículos pesados por día, dividido 1000. Esto es para obtener cuántas cargas diarias tengo, ¿no? Esa es la conversión que hago. Cantidad de ejes cada 1000 vehículos pesados por los vehículos pesados por día dividido 1000. Por 365 días por año, por el periodo de diseño, por el factor de proyección, que habíamos visto para el método PSA, era 1 más I elevado al periodo de diseño sobre 2, el factor de proyección de la PSA, por el factor de distribución por sentido, que dijimos 0,5, conviene anotar siempre, por el factor de distribución por trocha. En el caso de que tengamos más de 2 trochas, o más de una trocha por sentido a partir de 2. Y a partir de ahí ya entramos en el procedimiento de diseño, en donde vamos a una tabla tipo Excel, en donde tengo las cargas por eje, la carga de cálculo, que es la que se multiplica por el factor de seguridad de cargas, y las repeticiones, las diarias. Esto es conceptual nomás de esta tabla. Después vamos a ver que el Excel es un poquito más, ya pequeñas variaciones tomadas en cuenta, pero las repeticiones son las que recién vimos en el periodo de diseño, las que me interesan, y los análisis de fatiga y de erosión. Nos volvemos a conectar, si les parece. Nos volvemos a conectar en un minuto. Y quiero ingresar por lo menos al Excel de diseño para que ustedes lo vean, mostrar cómo se carga el espectro de cargas, y vamos a dejar ahí para el día de mañana ya ingresar en el uso del Excel propiamente. Nos volvemos a conectar en un minuto. ¿Estamos? ¿Gente? Sí, Dale, profe. Bien, Dale. dale. Sí, profe.